Hola, nosotros somos el grupo Los Picapiedras. En este video vamos a ver diferentes obras que han sido trascendentales para nuestro país mediante un hilo conductor, el cual es la piedra. Ya veremos tanto casas, iglesias y diferentes culturas que han formado parte de nuestra cultura y actualmente siguen formando parte de esta misma para poder estudiarlas paso a paso continuamente. Bueno, empecemos con el periodo lítico o precámbrico. En el periodo lítico escogimos el hombre de Paraicasa. El hombre de Paraicasa, según el arqueólogo Marnevich, posee una antigüedad de más de 20.000 años a.C. Este se estudió en la cueva de Pichinchai, en donde se descubrieron artefactos de piedra y huesos pertenecientes a la fauna andina. Estos restos estaban asociados con herramientas primitivas toscas de piedra, lo que sugiere la presencia de actividad humana en esa época. Sin embargo, no se encontraron restos óseos en el sitio del poliedro. Más tarde, John Rich examina las evidencias y concluyó que los artefactos de piedra son simplemente rocas caídas del techo de la cueva. Posteriormente, en un estudio hecho por Yataco en 2008, cita que los especímenes de la fase de Paraicasa corresponden a rocas ígneas graníticas, ígneas y micropórfidas, ígneas granoditas e ígneas andesitas básicas, que son materia prima para no apta para tallar. Entonces, se descarta la posibilidad de la existencia de actividad en este periodo y en la cueva. Continuando con el horizonte temprano, tenemos a una de las culturas más representativas de este periodo, el cual es la cultura Chavín. El nombre de esta cultura se toma de uno de sus templos más representativos, el cual es el templo de Chavinehuantan. Sin embargo, este templo no es el único, también contamos con una gran variedad como los principales que son Cupisnique, Sechin y Cardán. Los templos ubicados en la parte sierra fueron edificados de piedra, el cual era el material principal en las construcciones debido a la gran abundancia en la zona. Los templos poseían una forma de herradura en forma de pirámides truncadas, las cuales consisten en formas piramidales por niveles. También contamos con plazas circulares y cuadrangulares, con la característica de que estas plazas eran hundidas, donde estas se caracterizaban por tener muros de piedra montadas. Otro tema importante a resaltar es que los templos cumplían con la función administrativa, de observatorios astronómicos y también la función religiosa. Dichas actividades influenciaron la función de espacios de reunión y adoración, los cuales se fueron adaptando para que en la actualidad sean representados como iglesias o parques, los cuales desempeñan las mismas actividades previamente mencionadas. A continuación pasamos con el horizonte medio e intermedio tardío. Para el intermedio tardío escogimos la cultura Chachapoyas. Uno de los monumentos más históricos fue Cuélap, que en el año de 1940 se realizó una de las primeras excavaciones donde se dejó al descubierto sus cimentaciones, donde está recubierto de piedra caliza, donde se remarca el correcto drenaje de las lluvias pluviales para su flujo hacia la parte baja del cerro, donde las condiciones geográficas eran totalmente extremas. Según los historiadores, Cuélap está constituido de aproximadamente de 450 hectáreas en terreno totalmente edificado. Este yacimiento monumental está edificado en el Cerro Barreta, la cual cuenta de más de 100.000 bloques de roca caliza. Asimismo, nos planteamos una hipótesis como grupo, la cual es: ¿de dónde se sacó la piedra? Nosotros creemos que la montaña fue más grande, la cual se fue tallando progresivamente hasta llegar a un punto donde dijeron podemos ya constituir nuestra edificación así, y así fue sacando poco a poco y progresivamente se fue abarcando a la geografía que ya nos demarcaba en ese tiempo. Para el periodo Inca nosotros escogimos la fortaleza de Sacsayhuamán, que a diferencia de Cuélap, esta fortaleza o este periodo perfeccionó el uso de la piedra, donde la piedra ya se aterciopelaba o se caracterizaba por el terciopelo que está presentado, como en los muros más grandes que se presentaban en esta fortaleza. Ahora, principalmente la fortaleza se edificó para el entrenamiento de guerreros para las diferentes batallas que se presentaban esto, ya que conocemos previamente, la cultura incaica era prácticamente sometida a otras culturas que eran inferiores a estas. Asimismo, el empleo de la piedra ya no era por roca, sino eran por bloques aterciopelados, donde el Inca, la máxima autoridad para este periodo, especificaba que la piedra por lo menos sea de 9 metros de altura, 5 de profundidad y 4 metros de ancho, para que la fortaleza sea totalmente impenetrable. Asimismo, estas rocas llegaban a pesar entre 90 a 125 toneladas. Ahora, en la fortaleza la geografía era accidentada, como ya sabemos. Ahora, los trabajadores o los peones, se podría decir en esos tiempos, buscaban canteras de piedras que estaban por lo menos lo más cerca posible al monumento que se iba a edificar. Ahora, las rocas en bruto, se podría decir, eran amarradas con cuerdas y sogas que estaban amarradas a la cintura de cada hombre. En este caso eran cientos de hombres, ya no ni 50 ni 70, eran aproximadamente entre 100 a 200 personas y eran arrastradas hasta el lugar de trabajo. Cabe resaltar que el empleo de estas cuerdas lo relata el conquistador Diego de Almagro en una de sus expediciones a los cuartos de construcciones en la época de la conquista. Continuando, llega la fabulosa época virreinal, trayendo consigo una construcción impresionante, llamada la Iglesia de Lampa. Esta está ubicada en Puno, Perú. Este impresionante patrimonio cultural trae consigo un valor bastante grande y un uso de la piedra único. Los tipos de piedra empleados dentro de esta fueron el sillar gótico, que se empleó para construir los muros exteriores del palacio, proporcionando así una apariencia imponente y sólida. El sillar rosado, que se empleó para muros interiores, que también ha proporcionado una apariencia bastante imponente.
la piedra basalto, que es la piedra resistente y duradera que proporciona una base sólida para todo el edificio. La piedra andesita, que se utiliza para la construcción de los pisos y a la vez sabemos que su resistencia y su textura antideslizante la hacen adecuada para este tipo de construcciones. Y por último, y no menos importante, el granito, que fue usado para molduras y detalles ornamentales. Cada uno de ellos, o cada una de las piedras mencionadas, se usó una técnica especial de tratado, como el tallado de la piedra para darle unas formas curiosas que contiene la iglesia, el empastado con arenisca para darle una textura única de las paredes y el barnizado de la piedra para darle un toque especial. Siempre debemos recordar que las texturas son importantes, y en esta iglesia claro que no faltan, como la textura porosa del sillar o la textura rugosa de la piedra titulada. Ahora doy paso a la siguiente época. Como siguiente referencia agarramos una arquitectura republicana con la instalación arzobispal, ubicados alrededor de la Plaza de Armas en Lima. A modo de contexto, esta edificación fue mandada a construir bajo el mandado del virrey Toledo en 1565, finalizando su año, para posteriormente sufrir graves daños generando su derrumbe, para que posteriormente en 1909 se mande a reconstruir esta edificación, finalizando en 1924. El tipo de piedra que encontramos es la laja de piedra y el mármol, los cuales encontramos en los distintos elementos de manera ornamental. Por ejemplo, tenemos el comienzo de piedra que está principalmente próximo al techo en de la edificación y el tallado de fachada, los cuales tratan de imitar los retablos que conocemos principalmente para poder acomodar distintas figuras de manera tridimensional de distintos ángeles o algunos arzobispos. De referente tenemos la arquitectura contemporánea, la casa Pachacamac, ubicada en Lima. A modo de contextualización, esta casa fue mandada a construir por una pareja de filósofos, los cuales se pusieron en contacto durante un periodo constructivo entre 2006 y 2009. El material principal es la piedra, que se trabaja de dos maneras distintas. Para empezar tenemos el apilamiento de estas, que se ordenaban de la manera que mandaba el cerro a la montaña, para no tergiversar el paisaje que ya se podía apreciar. Y la segunda manera ya fue el trabajo en conjunto de la piedra y el adobe para generar distintas entradas y salidas, al igual que algunos retiros de muro a modo de ornamentación. Esta vivienda la caracterizamos como una vivienda de manera ornamental, pero a modo interpretativo, debido a que no podemos apreciar de manera directa algo tallado, por ejemplo, en las paredes o alguna figura en 3D, como en los referentes anteriores. La esencia de la arquitectura peruana deriva de una combinación única de influencias históricas, geográficas y culturales que han moldeado el país a lo largo del siglo. La arquitectura refleja la rica diversidad de nuestro patrimonio ancestral indígena, así como la influencia colonial española y las posteriores corrientes arquitectónicas modernas que se asentaron en nuestro país, en nuestro Perú. La arquitectura precolombina en Perú, especialmente la de las antiguas civilizaciones como los incas, dejó un legado importante, caracterizada por la construcción de grandes estructuras de piedra, como los famosos muros de piedra de Cusco o las impresionantes ruinas de Machu Picchu. La arquitectura inca empleaba técnicas de construcción precisas y armoniosas en armonía con el entorno natural. El uso de la piedra y la integración con la topografía del lugar son elementos distintivos de la arquitectura peruana. La influencia española durante la época colonial también dejó una huella significativa en la arquitectura peruana. Se construyeron iglesias, catedrales y mansiones coloniales en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo. Estas estructuras combinan elementos europeos con técnicas y materiales locales, como el uso de adobe y la incorporación de motivos indígenas en la ornamentación. La Plaza de Armas en Lima, por ejemplo, es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial española. En el siglo XX, la arquitectura moderna y contemporánea ha fluido también en el Perú. Arquitectos peruanos como Fernando Belaúnde Terry o Emiliano Hart adoptaron las corrientes arquitectónicas internacionales y las adaptaron al contexto peruano. La arquitectura peruana moderna se caracteriza por el uso de los materiales locales, pero a su vez con la integración del paisaje y una preocupación por la sostenibilidad y la identidad cultural. En esencia, la arquitectura peruana radica en esta mezcla de tradición ancestral, influencias coloniales y de exploración de nuevas corrientes arquitectónicas. En esto se valora la conexión con la historia y la naturaleza, la adaptabilidad al entorno y la búsqueda que tenemos con una identidad propia en constante evolución. La arquitectura peruana continúa siendo una expresión dinámica y diversa que refleja la riqueza cultural del país. Podemos decir que cada cultura que hemos estado mencionando ha tenido su grado de influencia a lo largo de los años, tanto culturalmente como tradicionalmente. Ya hemos visto que cada una de estas culturas, tanto mediante el hilo conductor que nosotros remarcamos, que es la piedra, han estado evolucionando trascendentalmente, así como Cuela, que trabajaba la piedra de forma más bruta, y tanto en la cultura incaica, ya que trabajaba la piedra más estilizadamente, aterciopelada se podría decir. Y a lo largo de la historia esto ha repercutido tanto en iglesias como en la época virreinal y casas famosas se podría decir. Eso es todo, muchas gracias.